empezar la predicación. Este juego es introducción, ¿verdad? Con respecto a la palabra que el Señor me dio que trajeran esta noche. Gloria al Señor. Y pues en esta noche vamos a hablar un poco de fe y de obediencia, porque el juego se trataba de fe. Ella confiaba en su papá, en el caso de Victoria, en el caso de Junior, confiaban en su papá, que aunque tenían los ojos vendados, ¿verdad? Ellos hacían lo que ellos les indicaban. Entonces, de la misma manera nosotros con nuestro Señor. Génesis 2, 17, vamos a leer del versículo 16 al 17. Y lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice: y mandó Jehová al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Yo quiero que se pueden sentar, nada más vamos a leer estos dos versículos. En esta noche también ustedes participen conmigo. Cuando yo leía estos dos versículos son pequeñitos, ¿verdad? Pero tienen mucho, ¿cómo se dice?, que aprender, porque si podemos ver, cuando el Señor, ¿verdad?, formó a Adán y lo puso dentro del Edén, solo le dio una orden. ¿Y cuál era esa orden? Si alguien me ayuda. Dime, Mateo. No comer del fruto. Le puso a su disposición todo el huerto del Edén, y solo había un árbol del que no podía él tocar: el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque ese árbol, ¿verdad?, del conocimiento, y el conocimiento solo viene del Señor. El Señor nos dio libre albedrío. Entonces, cuando Él manda al hombre diciéndole: puedes comer de todo menos de esto, el Señor quería ver qué tan obediente era el hombre a su palabra. Y hoy en día yo veo cómo los padres pueden decirme si es cierto o no. A un niño cuando está pequeñito y quiere hacer algo que es peligroso, papá y mamá le dicen: no hagas eso. Es como si le estuvieran diciendo al niño: hazlo, ¿sí o no? Es como si le estuvieran diciendo: hazlo. Yo lo he experimentado. Lo he experimentado muchas veces con mis sobrinos. Yo les digo: esto no lo hagas, y como si yo les dijera: hazlo. Porque terminando yo de decirle: no lo hagas, y explicándole por qué no lo tiene que hacer, lo hace. Entonces, nosotros por naturaleza somos desobedientes. Gloria a Jesús. Y yo, cuando leía la palabra, ¿verdad?, estos dos versículos, como les decía, tan pequeñitos, pero realmente de ahí es donde viene todo, ¿verdad? La desobediencia del hombre. Porque si el hombre no hubiera desobedecido, el hombre estaba, ¿cómo se dice?, estaba supuesto a que viviera eternamente. Pero al hombre pecar, o al hombre desobedecer, como le dijo el Señor acá en el 17: porque el día que de él comieres ciertamente morirás, ¿verdad? Y sí, morimos espiritualmente cuando nosotros venimos y cometemos pecado, nos apartamos del Señor. Entonces, estos dos versículos para mí en este día, ¿verdad?, o como el Señor me lo ha dado, me ha dejado mucho que aprender, porque desde el principio el Señor siempre quiso obediencia. Dice que desde el principio nosotros estábamos unidos con el Señor, porque si podemos ver, Dios hablaba cara a cara con Adán.
cara a cara con Adán. No había ningún obstáculo entre ellos para que él se comunicara con él. Entonces, ¿ustedes se han imaginado en algún momento si Adán no hubiera desobedecido, cómo fuera nuestra vida hoy? ¿Cómo fuéramos nosotros hoy? Aunque por gracia, porque Él, ¿verdad?, estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros, hoy podemos venir y libremente hablarle, comunicarnos con Él. Pero si Él no hubiera hecho ese sacrificio en la cruz, si Él no hubiera muerto por nosotros, nosotros hoy no tuviéramos ese privilegio de poder venir y acercarnos a Él. Amén. Entonces, la fe y la obediencia nos conduce a una relación. Si pudimos ver en el juego, en el caso de Victoria con su papá le decía a la derecha, es porque entre ellos hay una relación, ¿verdad? Él la conoce a ella sabe escuchar su voz. Si hubiera venido alguien diferente al hermano Olvin, yo sé que ella no hubiera quizá obedecido, porque no era la voz de su papá. Ella conoce la voz de su papá, de igual manera Junior. Entonces, de la misma manera nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de nuestro Señor. Muchas veces el Señor nos habla que quiere que hagamos cosas y nosotros ¿qué hacemos? Como siempre somos desobedientes, somos rebeldes. No, yo quiero hacer, como les decía el ejemplo de los niños cuando están pequeñitos, ¿verdad? Le dicen no lo hagas, pero de todos modos se lo hace, y de la misma manera actuamos nosotros. El Señor muchas veces quiere librarnos de muchos peligros, de muchas cosas. Ustedes niños, ahorita hablábamos la otra vez acerca de escuchar la voz del Señor, y déjenme decirle que muchos niños aquí han escuchado la voz del Señor cuando el Señor le está diciendo no juegues ese juego, no mires eso. Ellos compartían con nosotros la otra vez esa voz que les decía no mires eso, y yo les decía, ustedes tienen que aprender a escuchar la voz de nuestro Señor, porque el Señor, como nos ama, y Él no quiere que nosotros, ¿verdad?, suframos, no quiere que nosotros vayamos por el mal camino, o como lo dice acá en el Génesis, que muramos. Él siempre va en su misericordia, en su amor, en su gracia. Él siempre va a buscar la manera de venir y hablarnos. Y nosotros no seamos desobedientes, no sigamos siendo rebeldes. No seamos como Adán, que tenía de todo. Y nosotros hoy en día tenemos muchos privilegios. Las misericordias del Señor dice que son nuevas todos los días. Todos los días cuando usted despierta, abre sus ojos y usted puede mover su mano, puede bajarse de su cama sin ningún dolor, sin ninguna molestia. ¿No cree que es un privilegio? Sí, es un privilegio, porque hay muchas personas que están en hospitales, hay muchas personas que están padeciendo muchas enfermedades a la edad de cada uno de nosotros. Y el que nosotros podamos hacer eso es un gran privilegio. Eso es de decirle, Señor, gracias, porque si no fuera por ti. Y déjenme decirles que nosotros en las clases, en el inicio de la clase, estamos inculcándole a los niños eso, porque lamentablemente hoy en día se ha perdido el ser agradecido. Se ha perdido que tenemos que dar gracias a aquel que trabaja por nosotros, porque a la edad de ellos hay una persona que está trabajando por ellos todo el día, que está trabajando 10, 12 horas en esos calores que hoy en día están haciendo, o en esos fríos que luego hacen. Y al niño se le hace muchas veces fácil decir, quiero este par de zapatos, quiero esta ropa, y no se pone a pensar que hay alguien que está pasando, quizás hasta tal vez come su comida fría. Entonces, lamentablemente se está perdiendo eso. A mí me enseñaron que papá era el que llevaba toda la casa.
Papá era el que sufría mi papá fue agricultor. Y se imaginan, mi papá toda su vida trabajó bajo el sol. Los sacrificios que él hacía para que en la mesa de mi casa nunca faltara la tortilla. Nosotros estamos acostumbrados a comer tortilla todos los días. Nunca faltó la tortilla. Primeramente, gracias al Señor por la vida de mi papá. Porque déjenme decirles que mi papá, a la edad de 7 años, se quedó huérfano de padre. Y Dios, en su infinita misericordia, puso a un señor que le enseñara a trabajar, porque al morirse mi abuelo, ¿quién le iba a enseñar a trabajar? Y la persona de trabajo que le enseñó fue el agricultor. Y toda su vida mi papá fue agricultor, pero gloria a Dios, porque él con ese trabajo nos sacó adelante. Como les decía, nunca nos faltó la tortilla en la mesa. Nunca. Gloria al Señor. Y entonces a nosotros se nos enseñó eso, a ser agradecidos, a estar agradecidos. Y hoy en día todo eso se ha perdido. Ustedes tienen que aprender primeramente que en la mañana ustedes tienen que estar agradecidos con Dios primeramente, por la vida que les regala, porque ustedes tienen salud, por su papá que trabaja todos los días, por su mamá, porque tienen una mamá que esté allí con ustedes en todo momento. Hay niños que no tienen nada de eso, nada. Amén. Hay niños que yo veía la otra vez a un pastor que hablaba acerca de las misiones que van a hacer a África. No me recuerdo ahora el lugar exacto del lugar ahí, pero era África. Y él decía que iba y que en el camino la persona que lo llevaba se perdió. Y entonces lo llevaron por otro camino, ¿verdad? Porque estaba perdida la persona. Y él dice que veía a una señora con una gran olla cocinando. Y a él le dio como intriga saber qué era lo que la señora, pero era una olla grandísima, dice él, decía este pastor. Y cuando le pregunta a la persona que qué era lo que estaba cocinando, él le dice que era barro con aceite. Porque allá la pobreza es tan grande. La pobreza es tan grande, decía él, y otra, las personas se han acostumbrado a que como les dan ayuda, ya no quieren trabajar también. Pero el caso aquí es que él decía que cuando le pregunta para qué está haciendo el barro, le dice que porque cuando no tienen nada que comer, lo que le dan a los niños es barro, cocinan el barro con aceite. Por eso él dice que los niños tienen el estómago así. ¿Ustedes han visto los niños de África que tienen un gran estómago? Es por el barro. Es por el barro. ¿Y quién de ustedes ha comido barro? Porque no había que comer en su casa nadie. Ninguno. ¿Se imagina la pobreza extrema? Y nosotros acá, hay muchos lugares, yo veo, hay muchos lugares donde hasta regalan la comida. Y buena comida. Conozco personas que van a recibir comida. Me decía la otra vez una señora, ella tiene muchos hijos, que iba a un lugar donde hasta le daban a escoger qué era lo que ella quería. Era como una despensa, decía ella, y ella podía tomar lo que ella quería. Estamos bendecidos. Pero eso es gracias a quién? A Dios. A Dios. No es gracias al presidente, no, es Dios, porque es Dios quien pone en el corazón de cada una de las personas que tengan ese deseo de ayudar, ¿verdad? Porque esas son fundaciones, alguien vino y formó esa fundación y ya por eso es que están ayudando. Gloria al Señor. Entonces veamos cómo la gracia de nuestro Dios para con nosotros es todos los días, es de cada rato. Aún nosotros siendo desobedientes. Porque la prédica de hoy es acerca de la obediencia y la desobediencia, ¿verdad? Porque aún cuando Adán desobedeció al Señor, el Señor es verdad que lo sacó del huerto, pero Adán no murió allí. Vamos a decirlo así. Literalmente no murió. Sí, se apartó del Señor, porque ya él había pecado. Y eso es lo que hace el pecado cuando nosotros, ¿verdad?, lo cometemos, nos aparta del Señor. Y eso fue lo que el pecado hizo con Adán. Esa convivencia que ellos tenían ya no la volvieron a tener. ¿Por qué? Porque dice que Adán, cuando se vio desnudo, le dio vergüenza y se escondió.
Entonces, aún así, el Señor lo perdonó y le dio una segunda oportunidad. A nosotros nos ha dado, a mí me ha dado muchísimas oportunidades. Todos los días el Señor me da la oportunidad de yo venir y arrepentirme, de pedirle perdón. Todos los días. Entonces, pero si podemos nosotros, ¿verdad?, ver que no por eso también vamos a estar pecando o vamos a estar, ¿verdad?, porque el Señor nos da oportunidades todos los días y en su misericordia Él, ¿verdad?, nos permite, cuando nosotros cometemos un error, cuando nosotros pecamos, Él nos permite el venir y pedirle perdón. Y como Él nos perdona, eso no quiere decir que ya nosotros vamos a estar pecando y pecando de cada rato. No es así. Dice que la fe, déjenme, les voy a leer algo aquí. Dice que la fe y la obediencia es el principio que conduce la relación de Dios para con el hombre. Es el principio, la fe. Primeramente porque nosotros cuando, ¿verdad?, en el caso de que cuando el Señor le dijo a Adán, no comas de esto, de este árbol, Adán tenía que tener fe en creer que si Dios le estaba diciendo no hagas esto, es porque él sabía por qué lo estaba haciendo. De la misma manera también niños, cuando ustedes, sus papás, les dicen no hagan esto, es porque ellos saben por qué es que no deben hacerlo. Quizá puede ser muy peligroso para su salud, para su vida, para la vida de su hermanito, de alguien. Por eso es que papá y mamá les dicen no lo hagan. Y en el caso del Señor con Adán, era lo mismo. Cuando el Señor le dice no lo hagas, es porque Él sabía que algo iba a pasar. Le estaba dando una advertencia a Adán. Una advertencia que traía una consecuencia. Y es una consecuencia que no le convino a Adán, ¿verdad? Muchos hacen broma que a raíz de todo lo que pasó con Adán, ¿verdad?, ahora pues tenemos que trabajar. Porque si no hubiera sido, pues no trabajáramos. Pero yo leí algo allí que cuando el Señor dice que le dice a Adán que tiene que labrar la tierra y trabajar allí en el Edén, o sea, nos está demostrando que como quiera nosotros teníamos que trabajar, ¿verdad? Entonces, la fe y la obediencia. Siéntate bien. Gloria a Jesús, gloria al Señor. Dice que tener fe significa creer, confiar de todo nuestro corazón, hacer su voluntad y entregar todo nuestro ser a Dios. Eso significa tener fe. ¿Y a quién vamos a tenerle fe? A nuestro Señor, ¿verdad? Y si nosotros le tenemos fe a nuestro Señor, tenemos que creer en Él. Tenemos que confiar en Él. Algo que muchas veces no hacemos, ¿verdad? Cuando a veces el trabajo está bajo o se está llegando el tiempo de pagar la renta y no hay dinero, empezamos como a preocuparnos, empezamos como a decir, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Cuando que aquí dice que si nosotros confiamos en Él, nosotros tenemos que estar seguros de que de una u otra manera el Señor nos va a ayudar a salir de la situación en la que estemos. Porque no importa, dice, bueno, el pastor ya se fue, pero en Salmos hay unos hermanos, si se sepa la cita, donde dice, no he visto justo desamparado, ni que mendigue pan, ni su simiente que mendigue pan. Bueno, no me la sabía, pero no he visto justo desamparado, ni simiente que mendigue pan. ¿Qué quiere decir? Que el Señor, a pesar de todo, nunca nos va a dejar. Y nosotros tenemos que meter eso en nuestra mente y en nuestro corazón, confiar en Él de que así, si Él lo dice, es porque así es. Amén. Porque si no fuera así, Él no lo hubiera dejado en su palabra. Y como sabemos, ¿verdad? Él no, tengo como atravesado los versículos. Pues hay otra parte donde dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para repetir, ¿verdad? Y entonces sabemos que todo lo que está en su palabra fue inspirado por Él. Entonces, Él lo dejó,
Él lo dijo porque así va a ser. Amén. Entonces tenemos que aprender a confiar de todo nuestro corazón. Sabemos que nuestro corazón es engañoso, pero en las cosas del Señor nosotros tenemos que entregar todo nuestro corazón al Señor, completamente. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Qué significa eso? Que sobre todas las cosas, Dios tiene que ser primero en nuestra vida. Nadie más. Yo sé que hay esposo, hay hijos, hay padres, sí. Algo que déjenme decirles que el Señor me ha enseñado a mí es eso. Porque para mí, antes de venir a este país, para mí lo primero eran mis papás. Y eso no quiere decir que yo he dejado de amar a mis papás. Eso no quiere decir que yo he dejado de honrarlos, no. Los sigo amando. Pero primero es Dios. Amén. Primero es Dios. Sobre todas las cosas. Sobre mi esposo, lo amo también muchísimo porque ha sido el hombre que Dios ha puesto en mi vida y del que, ¿cómo se dice? Ha sido excepcional para mí. Lo amo mucho. Pero primero es Dios. Primero es Dios. Y Él lo sabe. Y yo se lo he dicho. Que primero es Dios. Ante todas las cosas. Amén. Entonces, para seguir, dice que también fe, también es arrepentirnos de nuestros pecados. Arrepentirnos, pero no solo arrepentirnos y como lo decía anteriormente y volverlo a hacer, no. Arrepentirnos y apartarnos del pecado. Porque como lo veíamos acá, el pecado solo nos trae muerte. Y nosotros, ¿verdad? Vamos a Romanos 6, 20, 22. Si lo encontraron, me lo pueden leer mientras yo busco otra cita, por favor. Es Romanos 6, 20, 21 y 22. Si no, lo voy a leer yo. Dice, sí, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero qué fruto teníais que aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Lo voy a leer para los que no lo escucharon. Gracias, Dios. Dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Quién hoy en día está contento de los errores que antes cometió? Nadie. Bueno, yo no. Yo no. Yo a veces pienso y le digo, Señor, cosa pero es en mi mente, ¿verdad? Yo sé que no es posible, pero yo a veces le digo, si yo pudiera regresar al pasado, yo cambiaría muchas cosas de mi vida. Muchos errores que yo cometí. De los que ahora no me siento contenta ni me siento orgullosa. Al contrario, como dice acá, que me avergüenzo de esos pecados. Me avergüenzo. Entonces dice, pero ¿qué fruto tenéis? Ningún fruto. Porque no nos dejó nada bueno, al contrario, nos dejó vergüenza. Dice, porque el fin de ellas es muerte.
Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Allí mismo en Romanos 5:19, se lo voy a leer también, dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, aquí habla de Adán, ¿verdad? La desobediencia de Adán, así también por la obediencia de uno, nuestro Señor Jesucristo, los muchos también serán constituidos justos, como lo decía inicialmente, ¿verdad? Por la desobediencia de Adán, pero por la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, que Él estuvo dispuesto a dar su vida por cada uno de nosotros, es que hoy en día estamos aquí. Y es que hoy en día nosotros podemos reconocer que si no fuera por Él, nosotros hoy en día quizás no estuviéramos. Si no fuera por Él, hoy en día no fuéramos libres, porque somos libres del pecado. Amén. Gloria a Jesús. Entonces tenemos que darle gracias al Señor, vivir, como lo decía, con una vida agradecida al Señor todos los días, con agradecimiento en cada momento. Señor, gracias. En todo momento, Señor, gracias. Gracias por lo que hiciste. Gracias por lo que haces. Aún en la prueba. Gracias porque la prueba, dice la palabra que cuando pasamos por prueba, eso nos ayuda a tener más fe, nos ayuda a estar más firmes con el Señor. A mí me ha ayudado. El pasar por la prueba no es fácil y nadie quiere pasar por prueba. Pero gloria al Señor, porque si no fuera por eso, hoy en día no estuviéramos firmes en Él, no tuviéramos esa fe y esa confianza, ¿verdad? De que ante toda situación, ante todo, el Señor va a estar siempre con nosotros, peleando por cada uno de nosotros, sin merecerlo, porque no lo merecemos, pero como Él es fiel y justo, Él es misericordioso, es que por eso lo hace por cada uno de nosotros todos los días. Amén. Esta es mi parte y que el Señor les bendiga.